Hola amigos, ¿cómo están? Buen día a todos. Mi nombre es Manuel Vélez y quiero invitarlos a una conferencia que vamos a tener el próximo 29 de noviembre de este año 2019 para platicar acerca de trabajando con millennials y las brechas generacionales. Vamos a ver las perspectivas, las tendencias, las estrategias y vamos a platicar de un tema que es primordial en esta época, donde vamos a conversar acerca de la historia de las generaciones, cómo se están dando, cuáles son las generaciones que se han dado a través de la historia, como la generación issue, la generación silenciosa, la generación de los baby boomers. Vamos a hablar de los yuppies, vamos a hablar acerca de la generación X, la generación Y o millennials. Después vamos a hablar de los Z o post-millennials y vamos a platicar un poco acerca de la generación alfa. Estas generaciones surgen en la década de los 80s, entonces se ha hecho muy interesante el poder entender cómo se han ido generando estas nuevas culturas y estas nuevas tendencias. Pero lo más importante es saber si estamos preparados para recibir estas nuevas generaciones, si realmente las empresas, los negocios, la familia y la sociedad estamos listos para poder trabajar con estas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque en esta época ya la generación baby boomer ya está prácticamente de salida de las empresas, las industrias, los negocios, y obviamente tiene que dejar su herencia. Los X ya estamos preparándonos también para poder hacer nuestra salida y poder dejar todo nuestro legado a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, que son los millennials y la generación Z, necesitan tender las bases y los elementos para poder trabajar dentro de nuestras organizaciones o nuestros negocios y para poder incorporarse a la sociedad de una manera muy sencilla. De manera que ahorita nuestra estrategia y nuestra perspectiva es poder trabajar con ellos y poder darles todos los elementos para que ellos puedan tomar todos los negocios y tomar este mundo de una manera más sencilla. En esta plática o conversación vamos a estar conociendo toda esta parte de la historia, vamos a conocer cuáles son las tendencias, qué es lo que necesitan estas generaciones, cómo trabajan, cómo piensan los millennials, cómo piensan los Z. También vamos a hacer la parte de cómo piensan los baby boomers, los X, y que de alguna manera todos nos podamos compaginar y trabajar de una manera cordial. Bajo este concepto vamos a trabajar también y vamos a conocer cuáles son las nuevas tendencias organizacionales, qué es lo último que hay a nivel mundial, cómo están preparándose las organizaciones de clase mundial, cuál es el desarrollo que están teniendo dentro de sus empresas, cómo son los entornos laborales, cómo han sido en la historia y cómo nos debemos de preparar para estos nuevos entornos laborales. Debemos de conocer cuál va a ser la tendencia de los trabajos, cuál va a ser la nueva tecnología que se va a usar, y que de alguna manera también les voy a compartir muchísimas de las estrategias que yo he aplicado a lo largo de 28 años de carrera laboral en el área de recursos humanos en industrias muy importantes y que hemos implementado con éxito. De alguna manera esto lo he compartido con algunas empresas a nivel mundial y vamos a platicar acerca de estas nuevas tendencias, cómo retener al personal, cómo retener al talento, cómo puedes lograr que estas nuevas generaciones empaticen con tu organización. Y también vamos a platicar acerca de las prestaciones emocionales, lo que utilizan las empresas Great Place to Work o Best Place to Work para poder atraer a la gente. Y estas prestaciones de alguna manera no tienen ningún costo para la empresa increíblemente logran esa retención que esperamos en estas generaciones y en todas las personas que colaboran con nosotros. De esa manera vamos a buscar algunas estrategias y les voy a compartir estrategias de retención de la gente, eliminar la rotación, pero también vamos a ir conociendo cuáles son las tendencias del entorno laboral, cómo debe de ser este entorno para generar un buen clima laboral. En este momento, una de las preocupaciones son las nuevas normatividades, la norma 35, de manera que con todas estas prácticas y todas estas tendencias vamos a poder atacar o vamos a poder trabajar de manera colaborativa con todas estas nuevas normatividades.
no hay nada que preocuparse, al contrario, son grandes oportunidades que tenemos para poder trabajar. Pero más allá de eso, más allá de entender las generaciones y estas perspectivas que se tienen generacionales, estas brechas que se tienen, vamos a platicar también acerca de cómo podemos conocer a cada una de las personalidades que existen, no solamente generacionalmente hablando, también en cada ser humano. Hay algunos estudios acerca de lo que es el eneagrama o el heptagrama, y esa es otra plática que daremos posteriormente, pero dentro de estas dos análisis o evaluaciones de heptagrama y eneagrama, entendemos que existen 9 tipos de personalidades en el eneagrama y 7 tipos de personalidades en el eneagrama, que son las personalidades universales del ser humano, y con lo que podemos entender cómo trabajan, cómo funcionan, cómo empatizar con cada quien y cómo conocernos e interrelacionarnos. Yo voy a platicar también acerca de las 3 elementos más importantes de las personalidades. ¿Cuáles son las 3 características o las 3 personalidades que hay en el ser humano para que podamos ir entendiendo nuestro entorno y para que podamos dialogar, conocer y saber por qué cada persona actúa como actúa? Pero también vamos a ir entendiendo el por qué las personas las tenemos que entender y tenemos que evitar el juicio. Tenemos que aprender a contemplar, a analizar, a entender a cada ser humano para que podamos empatizar con ellos. Es importante en estas nuevas tendencias que logremos un estado de comunicación universal y que podamos hacernos multiculturales, multihabilidades, y que hagamos equipos multidisciplinarios, donde hagamos una colaboración en todas las generaciones sin distinción de ninguna. Todas las personas, todas las generaciones tienen algo que aportar y han aportado cosas maravillosas a lo largo de los tiempos. Esta no es la excepción. Y dentro de esta conversación que vamos a tener, vamos a abordar cada uno de estos temas, vamos a conocer cuáles son todas las estrategias, vamos a saber cómo es que nos compaginamos cada una de las generaciones y vamos a darnos cuenta que los sueños que se tenían en las generaciones anteriores se van realizando con la siguiente generación. Vamos a poder saber cuáles son las aportaciones que se han dado en cada una de las épocas con cada generación y cuáles son las aportaciones que están haciendo las generaciones Millennial y Z, porque están aportando cosas maravillosas y están haciendo un cambio radical en la cultura organizacional, en la cultura de los negocios, del emprendimiento, en la tecnología y obviamente dentro de nuestra sociedad. Hay un impacto muy fuerte, hay un cambio radical en el desarrollo de la conciencia personal y laboral. Y vamos a hablar de este desarrollo de conciencia desde varias perspectivas. Desde el conocimiento de ti mismo, vamos a conocer cuáles son los puntos críticos que te hacen generar juicios y cómo eliminar esos juicios, cómo romper las barreras de esa comunicación que no nos permite trabajar correctamente. Vamos a entendernos a nosotros mismos para empezar a trabajar desde dentro, para poder aportar después hacia afuera y poder empatizar de una manera correcta. Y vamos a platicar acerca de los puntos críticos que hay en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestras perspectivas y en nuestros paradigmas. Vamos a poder entender cuáles son las formas en que podemos eliminar todo lo que no agrega valor en nuestra vida y en nuestro entorno y en el trabajo, en nuestras organizaciones. Y vamos a buscar eliminar todas esas brechas generacionales, esas brechas de pensamiento de una manera empática, trabajando de manera armónica para las organizaciones, para nuestra comunidad y para nuestra sociedad. Por ende, la idea de poder platicar acerca de todos estos temas ha sido una investigación que he llevado a cabo a través de los años dentro de mis organizaciones donde he trabajado y que de alguna manera han logrado cambios radicales dentro de la cultura organizacional. Los invito nuevamente para que nos veamos el día 29 de noviembre del 2019 en punto de las 8 de la mañana. Vamos a estar 6 horas platicando acerca de estos temas
y nos las vamos a pasar muy bien. Estoy seguro que vamos a compartir muchas experiencias, vamos a comer ahí en este lugar, en la Quinta del Rey, y vamos a compartir muchísimas experiencias donde estoy seguro que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Muchísimas gracias.